milisegundos, a mí me gusta hablar en milisegundos, para que el que le gusta hablar en segundos 0,2, 0,20, o en los niños de 180 milisegundos. En general, el QRS es estrecho porque la patología en general se produce a un nivel más proximal. Y este tipo de bloqueo muchas veces puede ser hasta fisiológico incluso y no tiene tratamiento. El MOVIT 1, bloqueo AB de segundo grado de MOVIT 1 o Wenckebach. Acá en este tipo de bloqueo, para poder diferenciarlo en un electro, tenemos tres leyes. La primera ley es que el intervalo PR se va alargando en cada ciclo hasta que una P no conduce. Esto quiere decir que el impulso encuentra un impedimento cada vez, o sea, encuentra al nodo AB en un periodo refractario, ¿sí? Entonces un impulso, perdón, casi me caí. Un impulso pasa normal, pero a medida que se va produciendo el ciclo cardíaco, le va costando más atravesar el nodo AB, entonces el PR se va a ir alargando hasta que directamente, intermitentemente, se produce el bloque, la interrupción del impulso y hay una onda P que no conduce. La segunda regla es que el intervalo RR se va cortando progresivamente. A medida que el intervalo PR se alarga, el RR se acorta. Y la tercera regla, por lo tanto, se deduce que el intervalo RR, que sería, bueno, ahora me voy a avivar y no voy a agarrar los dedos, a ver el mouse, el intervalo RR que engloba a la P bloqueada, que sería en este caso este intervalo RR, siempre es mayor, es mayor al RR previo y en general es mayor, pero no siempre llega a ser el doble. No sé si se entiende esa parte, que después lo vamos a ver bien con la diferencia del MOVIT 2. O sea, el RR al ir acortándose, se me fue el mouse, se va alargando el PR, se alarga hasta que una P no conduce, ¿sí? Y el intervalo RR se va cortando. Entonces, como acá hay una onda P que no tiene QRS porque no conduce, no tiene respuesta ventricular, el RR va a ser mayor que el anterior, pero menos que el doble del intervalo RR anterior. Y después, bueno, en general, en el 75% de los casos, el QRS es estrecho, porque la patología es, en la mayor parte de los casos, proximal. ¿Cómo es la nomenclatura? En la realidad es cada onda P que conduce, o sea, acá tenemos una onda P que conduce, otra segunda onda P que conduce, tercera y cuarta. Entonces tenemos que contar las ondas P que conducen, y acá tenemos la quinta, y los QRS. Entonces tenemos 3, 2, cuando tenemos 3 ondas P que conducen, y una que no, o sea, tendríamos 3 ondas P y 2 QRS, 4, 3, cuando tenemos 4 ondas P que conducen, y una no, o sea que tenemos 4 ondas P y 3 QRS, 5, 4, etc. ¿Está acá? Muy bien. Bueno, y el MOVIT 2, que es la otra clasificación del bloqueo AB del segundo grado, en este caso el estímulo se conduce de manera habitual hasta que de repente hay una onda P que no es conducida. Entonces tenemos una sola onda P que no conduce por cada ciclo, a diferencia del MOVIT 1, los PR siempre son constantes porque el impulso siempre es normal hasta que de repente una P no conduce y los RR son iguales, excepto, me anda un poquito mal el mouse, excepto el RR que engloba a la P que está bloqueada, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía anteriormente, que en general el RR que engloba a la P bloqueada tiende a ser igual a el doble del RR anterior o ligeramente inferior, porque acá tanto el PR como los RR son normales. Bueno, y el ancho del QRS en general en este caso, como
cada vez puede llegar a ser un poquito más abajo, a nivel de las de Higgs, puede ser ancho o puede ser estrecho. Ancho o angosto. Y en general lo mismo, suelen ser, o sea, tenemos la cantidad de P y la cantidad de QRS. Tenemos una onda P que conduce, su QRS, una onda P su QRS, otra onda P su QRS y esta onda P que no conduce. Entonces acá tendríamos 4 ondas P, sería 4, 3. El bloqueo 2,1 en general es una variable, ¿sí? Acá tenemos siempre 2 ondas P que, o sea, cada 2 latidos una onda P que no conduce. Y bueno, puede ser una evolución del bloqueo AB tipo 1 o tipo 2 que puede progresar al bloqueo AB completo. Y el bloqueo AB de tercer grado, acá tenemos un bloqueo, digamos, una interrupción completa del estímulo. Entonces, las ondas P van a ir por un lado y los QRS por otro lado. Van a latir, se va a producir la conducción de forma independiente. La frecuencia auricular en general es regular. Es irregular en caso de que haya una fibrilación o un aleteo. La frecuencia ventricular siempre es regular y las aurículas generalmente siempre van más rápido que el ventrículo. Vamos a encontrar más onda P que QRS. Y el QRS puede ser estrecho, puede ser ancho, pero bueno, este es el bloqueo B de tercer grado, el más grave, el que requiere marcapaso. Bueno, ahí una breve mención de lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Y bueno, después están lo que son los bloqueos intraventriculares. Acá en este caso se va a encontrar una interrupción al impulso en alguna de las ramas de las de Higgs, ya sea en la rama derecha, en la rama izquierda. En la rama izquierda sabemos que tenemos dos fascículos, el anterior y el posterior, así que si la patología está arriba de la división va a ser un bloqueo de completo, de rama izquierda completo, o incompleto si está en alguna de sus ramas. Sería el bloqueo anterior, si se bloquea el fascículo anterior, o el bloqueo posterior, que generalmente es el más infrecuente. Está dado más que nada la causa es una isquemia. El bloqueo fascículo anterior es más frecuente, eso lo van a ver en muchos electros. Y el bloqueo de la rama derecha de las de Higgs, que también puede ser completo o puede ser incompleto. Bueno, esto ya lo vieron creo que lo dio Pedro. Esto es para explicarle que, bueno, que cómo se despolariza el ventrículo, que tenemos 3 vectores de despolarización. El primer vector es el vector de despolarización septal, que siempre va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y va hacia adelante. El vector principal o el vector de despolarización de las paredes libres del ventrículo izquierdo, que es el más importante por su magnitud, porque las paredes del ventrículo izquierdo en general tienen es el más amplio de todos por lo grande del, bueno, no sé cómo explicarlo, pero bueno, el vector más importante porque ahí depende del eje eléctrico del corazón. Y el basal, que es bueno, el vector principal va hacia abajo, adelante hacia la izquierda, porque el ventrículo izquierdo está, bueno, no sé, estoy cansada. Y el basal va hacia arriba, a la derecha y hacia atrás. De esto se desprende que cualquier alteración de estos vectores genera una alteración en el eje eléctrico. Bueno, esto no lo voy a hablar porque ya lo vieron. Y vamos con el bloqueo completo de la rama izquierda. Acá dijimos que se bloquea la rama antes de las dos divisiones. Entonces, tenemos el primer vector, que es, bueno, el impulso se va a transmitir por la rama derecha, que va a estar sana, o sea que va a venir el impulso por la rama derecha, va a ir al músculo papilar derecho, se va a despolarizar el ventrículo izquierdo a través de un salto de onda que se está dado por el impulso que pasa por las partes bajas septal derecha, del lado derecho, ¿sí? Entonces, la pared libre del ventrículo izquierdo va a tener un retraso en la activación
pero en general, como las paredes del ventrículo izquierdo son mayores a las del ventrículo derecho, en general va a tener el voltaje va a ser alto. Entonces, el primer vector va a ir se va a dar vuelta. ¿Por qué? Porque se despolariza primero la parte derecha del septon. Entonces va a ir de derecha a izquierda, hacia atrás y hacia abajo. El vector 2 y el vector 3 en general se unen. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo se despolariza de una manera retardada y se va a unir al tiempo de despolarización de la parte basal. Entonces, se van a fusionar y va a ser un vector de gran amplitud, que va a ir hacia la izquierda, hacia atrás y hacia arriba. El eje va a ser entre 0 y menos 30, o sea, va a estar desviado hacia la izquierda, y el ancho del QRS en general va a ser mayor a 120 milisegundos por el salto de onda que se va a transmitir desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, que va a pasar por la red del miocardio, que no está especializada, entonces la conducción a través del miocardio siempre es más lenta que el tejido de conducción especializado, entonces por eso se transmite de forma más lenta, se produce un retraso y el QRS siempre es más ancho. Entonces, para interpretarlo, esta fue la forma de que yo lo estudié y por eso me pareció más útil hacerlo así. Dijimos que el vector 1, que es el vector septal, va a ir hacia la izquierda y hacia abajo, el vector 2 y el vector 3 se van a unir en un gran vector, entonces, ¿qué vamos a tener? ABL, va a ver el vector 1, que sería la primera parte del QRS, se va a ver que se aleja, entonces vamos a tener una pequeña Q. Y el vector 2 y el vector 3, que sería la segunda y tercera parte del QRS, vamos a tener una R alta, ¿sí? Porque se va a ver el vector que se viene acercando. Después en ABR también es característico que vamos a ver una QS. ¿Por qué? Porque ABR ve tanto del vector 1 como del vector 2 y el vector 3 la cola, o sea, la parte negativa. En D3 también vamos a ver que los vectores, la parte de la negatividad de los tres vectores, entonces se va a ver una QS. En ABF se va a ver el vector 1 que se viene acercando, pero de a poquito, entonces la R va a ser chiquita. El vector 2 y el vector 3 fusionados van a marcar la S de final. En D2 también vamos a ver el vector 1 que se acerca, donde va a formar una R, y una pequeña S del vector 2 y 3 que se aleja. D1 también es muy característico, en general es diagnóstico, vamos a ver una R mellada y ancha. ¿Por qué? Porque vamos a ver el vector 1 que se acerca y después vamos a ver una pequeña Q y el vector 2 y 3 que también se aleja en un sentido, pero en realidad lo ve que se acerca. Esto también depende muchas veces del sentido del corazón, pero en general D1 siempre va a ser característico. Y en el plano en B1, B2 y B3 vamos a tener también, es muy característico, una QS porque va a haber la cola de los tres vectores y a partir de B3 en algunos electros, B4, vamos a ver una pequeña R, ¿sí? Y que es del vector 1 que se acerca, y de B2 y de A3 vamos a ver una Q, que es la parte de que el vector donde se ve la negatividad se ve alejándose. Bueno, y con respecto a los criterios electrocardiográficos, fue lo que estábamos diciendo hasta ahora. D1 siempre es positivo, ancho, y la onda T negativa, porque la onda T siempre es oponente al QRS. Y la R mellada. RS de B1 a B4 con un punto J elevado y una T positiva. Lo mismo, la onda T siempre es inversa al QRS, es oponente. En D3 una RS o una QS, depende de cómo se vea. Ausencia de Q en B5, B6, porque ahí vamos a ver al vector que se viene acercando, al vector septal que se viene acercando. Para los chicos nuevos a veces van a escuchar siempre la Q septal, que bueno, después vamos a ver más que nada con el hemibloqueo anterior.
que bueno, en general se ve en B5, B6, no la vamos a tener porque no vamos a ver la negatividad del primer vector, sino que va a estar invertido y vamos a ver que se acerca. Una R ancha y mellada de B5 y B6, en general a veces tenemos RSR' o RSR' grande, un punto J también descendido y la onda T oponente al QRS. Como dijimos previamente, el QRS es mayor a 120 milisegundos y el eje va a estar desviado hacia la izquierda. Porque dijimos, bueno, cuando vieron el eje eléctrico, que el eje eléctrico estaba dado por la sumatoria de esos tres vectores principales. En este caso, la sumatoria de los tres vectores del bloqueo de rama izquierda da una negatividad. El eje está desviado hacia la izquierda, entonces va a estar entre menos 30 y menos 60. Bueno, cuando el bloqueo está por debajo de la división, podemos encontrar un hemibloque anterior izquierdo, que es el más frecuente de encontrar. En este caso, la rama derecha va a estar sana, entonces el impulso y la polarización del ventrículo derecho va a ser normal, y en este caso se va a despolarizar primero el fascículo izquierdo, el fascículo de la división izquierda, el posterior, se va a despolarizar primero el fascículo posterior, que es el que va a despolarizar las paredes posterior e inferior del ventrículo izquierdo. Y el fascículo anterior va a estar bloqueado. Entonces se va a despolarizar la parte anterior y superior y lateral también del ventrículo izquierdo a través de la despolarización primero del posterior. Entonces esto va a dar un vector septal que va a ser normal, pero el vector 2 y el vector 2, que sería la despolarización del ventrículo izquierdo, va a estar desviado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque primero se va a despolarizar la parte posterior e inferior y posteriormente la lateral, entonces el impulso va a ir hacia atrás. La parte anterior y la parte lateral e inferior va a estar, va a estar retrasada la despolarización. El vector 1 va a ir hacia la izquierda y abajo, y el vector 2 hacia la izquierda, o sea, de la derecha a la izquierda y hacia arriba. El eje va a estar desviado hacia la izquierda, que es lo que lo caracteriza al bloqueo, al hemibloqueo anterior izquierdo, y el QRS siempre va a ser menor a 120 milisegundos porque el retraso en la activación del ventrículo izquierdo por estos dos haces va a ser muy pequeño. Bueno, entonces, llevándolo al electro, ¿sí? A los ejes, bueno, tenemos un vector septal que va, el primero va hacia abajo y de derecha hacia la izquierda, perdón, de izquierda hacia derecha, y vamos a ver lo más característico de este bloqueo, que en ABL y en D1 se va a ver la cola del vector septal. Entonces se va a ver una Q, que eso es lo que llamamos la Q septal, que hay que hacer un diagnóstico diferencial entre un infarto septal, pero bueno, eso ya no es de esta clase. Y el vector 2 que se acerca, entonces va a ser un vector bastante grande. Entonces vamos a ver una pequeña Q y una R alta en D1 y ABL, que eso es lo que va a caracterizar lo primero que se va a ver y se va en un hemibloqueante de la izquierda. En D2, en ABF y en D3 va a haber una pequeña R, porque el vector septal, que es más chiquito, se va a ir acercando, y una S, que es debida al vector 2. Que eso es lo más importante. Eso más la desviación del eje hacia la izquierda. Y en B1 lo mismo, vamos a ver una R chiquita y una S. En B2 y B3 lo mismo. En B4 a veces también lo mismo, dependiendo de cómo esté posicionado el corazón. En este caso, bueno, en este ejemplo se ve una QS en todo el electro, pero en realidad a veces puede verse una pequeña, si digo bien, una Q y una S en B4, B5, B6. Bueno, los criterios electrocardiográficos ya los fuimos viendo, el eje está desviado hacia la izquierda,
de menos 30 para arriba, el QRS siempre es de 120 menor a 120 milisegundos. Vamos a ver un patrón de QR en ABL de 1, RS, o sea, una R chiquita y una S grande en la cara inferior, y una onda R que no crece de B1 a B4, que no progresa. En el hemibloqueo posterior izquierdo es al revés, la rama que está bloqueada es el fascículo posterior, entonces el impulso, como dijimos, por la rama derecha va a ser normal, se va a activar normal el ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo va a activarse primero en la parte posterior e inferior, y posteriormente se va a activar la pared lateral anterior y superior del ventrículo izquierdo. Entonces el vector septal, como se va a despolarizar la parte septal de forma anormal, va a ir al revés. En vez de ir hacia la derecha, va a ir hacia la izquierda, y en vez de ir hacia abajo, va a ir hacia arriba. Y el vector 2 va a ir, hacia la derecha y hacia abajo. Y el QRS en general lo mismo, va a ser menor a 120 milisegundos, porque el retraso en la activación del ventrículo izquierdo es muy finita, porque en el fascículo anterior y posterior también hay fibras entre ellos que se conectan entre sí, y el impulso en sí, de todas formas, algo pasa. Bueno, y acá los vectores van a ser al revés. El hemibloqueo posterior izquierdo es muy frecuente encontrar, pero lo vamos a encontrar cuando tenemos en ABL y en D1 al revés, una pequeña R y una S grande, y en la cara inferior al revés, una R grande y una Q chiquita. Y en B1, B2 y B3 vamos a ver una R, que en B1 es muy difícil de ver una R, y una Q chiquitita, porque se va alejando. Con respecto a los criterios electrocardiográficos, bueno, el eje desviado hacia la derecha, que eso no lo dijimos, al revés, porque el vector 2 va a ir hacia abajo y de izquierda a derecha, un QRS chiquito, patente QR en D2, D3 y ABF, y RS, o sea, R chiquita y S grande en D1 y ABL, va a ser la inversa del bloqueo anterior. Y el bloqueo de rama derecha, en este caso, y acá no los aburro más porque ya estamos terminando, la activación por la rama izquierda va a ser normal, y el ventrículo derecho se va a despolarizar por una onda que pasa por la parte baja del septum y se dirige hacia la pared libre del ventrículo derecho. En este caso, el vector 1 va a ir hacia la derecha y adelante, el vector 2 va a ir hacia la izquierda y hacia atrás, el vector 3 va a ir hacia la derecha y adelante, va a tener mayor amplitud que lo habitual, porque en este componente, el vector 3, el vector basal, va a tener, como el ventrículo derecho se activa con un retraso con respecto al izquierdo, va a haber un componente de la activación del ventrículo derecho en este vector. Entonces siempre lo que caracteriza a la patente de esta patología es que el vector 3 va a ser de mayor amplitud, muy amplio. El QRS es lo mismo, al ver el retraso de la conducción de ventrículo izquierdo a derecho por el tejido no especializado, va a ser mayor a 120 milisegundos, y el eje se va a estar desviado hacia la izquierda justamente por el vector 3, que es un vector de gran amplitud. Acá lo tenemos, lo que es en este bloqueo, la parte que más importante es la última parte, porque dijimos, bueno, que el vector 3 es lo que lo va a caracterizar, o sea, la última parte del QRS va a ser la característica, la que está afectada. Una de las cosas patognomónicas donde nos vamos a dar cuenta es mirando a VR, que va a haber una R amplia y mellada, porque bueno, va a haber primero una onda Q del vector 1 que se aleja, el vector 2 también se aleja, entonces ahí tenemos una Q,
y una R bastante amplia y mellada del vector 3 que se acerca y que se ve en la derivación donde más se ve. En ABL vamos a tener una pequeña Q, una R, porque en realidad, bueno, el vector 2 que se acerca, y una S del vector 3 que se aleja, lo mismo en D1. D1 también es una de las derivaciones donde más característica, donde vemos una pequeña, una R y una S bastante amplia y mellada, que es la del vector 3 que se aleja. En D2, D3 y ABF va a haber una pequeña Q y bueno, en D3 y ABF una Q, QS y una R, donde cuando se viene acercando en D3 el vector 3. En D2 también, bueno, una R y una R y una S. Y de todas formas, lo más importante es D1 y ABR, que esos van a ser los criterios, las derivaciones a tener en cuenta. Y en B1, B2 y B3, en realidad B1, B2, se va a ver una RSR', porque vamos a ver el vector 1 que se acerca un poquito, entonces va a ser una R chiquita, el vector 2 que se aleja y el vector 3 que se viene acercando otra vez. Y la onda T oponente al QRS. En B6 vamos a ver, bueno, no sé, ahí están las cámaras, no se ve, pero vamos a ver también una R y una S. Bueno, y los criterios electrocardiográficos, RSR' en B1, B3 serían las derivaciones derechas, una S ancha en B5 y B6 en D1 y ABL, el QRS mayor a 120 segundos y una T negativa en precordiales derecha, oponente al QRS, una R tardía y empastada en ABR, el eje desviado hacia la derecha y ondas T oponentes al QRS. Y con respecto al bloqueo incompleto de rama derecha, mucho para decir no hay. Lo que sí es que el QRS va a ser menor a 120 segundos porque no está afectado completamente el tejido de conducción especializado, y también va a haber RSR' en los precordiales derechos. En general, la onda R de la primera onda, la primera R en B1 y B2 es de mayor perdón, la R' que sería la segunda R, va a ser mayor a la primera onda R, que es la onda R inicial, si en realidad el bloqueo es patológico. Onda R' en ABR, y en realidad también predominantemente ancha. Y bueno, nada más que eso. No sé, perdón el día, la hora, pero bueno, cualquier duda, consulta o si quieren que repasemos algo más, lo hacemos, no hay ningún problema. No, muy bien, Sabri. Muy linda la clase. Bien. Clarísimo, amiga, excelente. Gracias, Bueno, Sabri, si por hay meterle onda. algo que... No, por favor, cuando quieran. Sí, ya dijimos después de la clase de Celi, y ahora también lo vamos a volver a decir en la tuya, que después vamos a hacer un taller con muchos electros diferentes, Eso, así lo podemos ver un poco más en la práctica. exacto, esa era mi idea. Apenas fue la primera vez que la di a la clase, la idea era esa, pero una cuestión de tiempo no lo hice, pero bueno, mi idea era después, más que nada, razonar cada ejemplo, por qué es un bloqueo, de qué tipo, por qué. Claro, bueno, después cuando terminemos todas las clases de electro, nos juntamos entre todos y hacemos un taller de todo lo que vimos, a ver si podemos aplicar algo de la teoría. Bueno, cuando quieran, Dale, te vamos a convocar. cuando, cuando quieran. Sabés que me encanta dar clase, pero bueno, a veces hay cosas depende del día y la hora que se confunden. Seguro. No, pero muy lindo y se entendió. No sé si quedó alguna duda, si alguien quiere preguntar algo. Y más que nada los chicos de primero, por ahí a lo mejor le dimos mucha información de golpe, pero bueno, estas son cosas que se van arrastrando y que la aprenden de la práctica y con el día a día. ¿Viste? Después sí, te pones a leer, pero esto es ver, por qué. Cuando dijimos de los bloqueos AB,
siempre existe la típica reglita, la típica papelito que vas marcando las P, si coinciden, si tienen todas las mismas frecuencias, si no, no te la acordás de memoria así de una, sino que es ver, y a Tal medida cual. que vas viendo te vas dando cuenta. Eso también es difícil explicar porque es lo que uno ve todo el tiempo, desde que empezaba la residencia, y ver, y bueno, a veces es difícil plasmarlo en la teoría. Seguro. Bueno, Sabri, te dejamos descansar. Bueno, chicos, Muchas gracias. No, un placer. Causa. Bueno, Chao, chao, Vamos a chao. abrir. Gracias, Sabri. Chao, Flor. gracias. Chicos, Celi.